a todo el equipo de FENALCO que hoy nos acompaña. Hola, buenas noches para todos, buenas noches, doctor Jorge. Un placer, Lady, me alegra saludarte. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos, me presento. Mi nombre es Lady Carla, soy la gerente de formación empresarial de FENALCO Santander. En nombre de la Tecnológica del Oriente y FENALCO Santander les damos la bienvenida. Es un placer contar con la participación de todos ustedes. Veo un gran número acá de empresarios que se unieron en este webinar. Es muy gratificante. Esto lo hacemos pues en el marco de la alianza que gestamos con la Tecnológica del Oriente y esperamos que de aquí en adelante aprovechen estos espacios que les ayuda con el enriquecimiento y ayuda a potencializar el crecimiento de sus equipos de trabajo. Sin más preámbulos, los dejo aquí rápidamente con el doctor Jorge para que demos inicio formalmente a nuestro webinar. Espero que aprovechen este espacio. Tiene el micrófono en silencio. Discúlpame. Listo, ya. Qué pena. Un saludo especial a todos los asistentes a esta webinar. Hoy iniciamos esta alianza que tenemos con FENALCO, enfocada en el fortalecimiento del tejido empresarial de nuestra región. Hoy vamos a contar con un invitado muy especial. Él es el doctor William Reinaldo Gómez Celis. Es un abogado muy conocido a nivel nacional, especialista en temas relacionados con el talento humano, la seguridad, la salud en el trabajo y en todo lo que tiene que ver con el manejo de contratación, el manejo de los procesos de selección y de optimización del talento humano. El doctor Celis tiene una experiencia de más de 20 años en temas no solo como docente a nivel de pregrado y posgrado de importantes universidades a nivel nacional, sino que desde hace años ha sido consultor de varias empresas en el ámbito nacional. Como les decía, hoy vamos a iniciar el ciclo de trabajo de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de competencias y acompañamiento que entre FENALCO y la Tecnológica del Oriente vamos a hacer para fortalecer el tejido empresarial de nuestra región. Sin más discursos, quiero darle la bienvenida al doctor William para que por favor podamos dar inicio a nuestra charla. En el transcurso de la webinar vamos a compartir un link de asistencia. Agradecemos a todos los participantes de esta reunión, de esta webinar, que por favor nos diligencien esta lista de asistencia para vía correo electrónico les estaremos enviando un complemento a la charla del doctor William, en donde les estaremos haciendo llegar un material. De verdad que estamos muy complacidos con el número de asistentes en el día de hoy. Y bueno, los dejo en manos del doctor William. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Gracias, doctor Jorge. Gracias, doctora Carolina. Para mí es muy satisfactorio, me llena de orgullo trabajar por mi tierra, trabajar por mi región, generar progreso y generar esperanza mediante la generación de empleo, la generación de fuentes de trabajo. Y en estos tiempos donde todo el mundo habla de crisis, yo personalmente veo oportunidades. Es por eso que la temática de hoy para todos los asistentes es impulsarnos y potencializar nuestra capacidad humana para generar en el ser humano que espera esa oportunidad para que nosotros como generadores de recursos, el más importante de todos, volver gente, administrar esos talentos que las personas muchas veces desconocen que tienen, pero que el ser humano, a veces por las complejidades de la
educación ha olvidado que son innatos en el ser humano. Y es por eso que hoy, en esta oportunidad, lo más importante que tiene el ser humano es el ser humano. Y vamos a rescatar esos conceptos de generación de potencial, de generar el potencial del ser humano, llevándolo a que hoy en día no es un derecho lo que me permite a mí desarrollarme como persona, ni es un ingreso el que me hace ser feliz o no ser feliz. Escuchaba yo hace unos días un conferencista que no trabaja quien gana más dinero, sino quien es más feliz haciendo lo que le gusta. Y es ahí que vamos a dar inicio a la conferencia bajo la premisa de qué es el objetivo de este seminario o del futuro diplomado que queremos desarrollar. Sí vamos a dar unas pautas y vamos a dar unas herramientas para que nosotros como administradores del talento humano, como visionarios dentro de un proyecto llamado empresa, microempresa o, como decimos ahora, idea de negocio o emprendimiento, veamos que antes de pensar o antes de ejecutar la acción de contratar a alguien, tengamos claramente esa persona que nosotros queremos traer a nuestra organización, ¿qué nos viene a aportar? ¿Qué nos viene a mejorar y qué nos viene a enseñar? Es por eso que el objetivo que tenemos trazado va dirigido a la creación, al diseño, a la elaboración de manuales, pero no el manual rígido, frío, metálico, insensible, que a veces aprendemos de lo que llamo yo la tecnoeducación, de la educación basada en que así es y no se puede modificar, sino volviéndole a poner ese componente humano, en el cual el ser humano tenga su potencial de entender los procesos más que escuchar las órdenes, porque un punto crucial en la administración del talento humano del día de hoy en las empresas es volvamos personas que disfruten hacer lo que hacen dentro de un proceso coordinado para que entre el equipo de trabajo podamos tener resultados positivos, los resultados que nos permiten crecer, que nos permiten sentirnos orgullosos y nos hacen sentir que somos personas eficientes. Bajo esa perspectiva es que nosotros tenemos que ubicarnos como personas. Ya no damos órdenes, ya damos instrucciones. Cuando usted da orden, le castra la posibilidad al trabajador o a la persona, escucha la capacidad de pensar, la capacidad de crear, la capacidad de razonar. Cuando usted le da instrucciones, lo incentiva a que él genere, lo vuelva parte de un proceso creativo que le va a permitir tomarse la confianza desde su experiencia como conocedor del oficio, del arte, de la actividad, dar su aporte. Y el día que logremos eso, pues tendremos una gerencia productiva del talento humano. ¿Qué es la gerencia productiva? Simplemente es ese oficio del analizar, pensar, estudiar y, sobre todo, crear para generar una sinergia de entre los talentos que forman un equipo para obtener un resultado muy positivo en la compañía. ¿Por qué es importante la gerencia productiva? Porque no basta con tener los mejores trabajadores si no hay quien los amalgame, quien los ponga a trabajar juntos. Tenemos experiencias de equipos brillantes de fútbol, el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester. Esos equipos que tienen terriblemente estrellas, que ganan no sé cuántos miles de millones de euros, pero pierden los partidos, quedan eliminados, no logran los resultados. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se tomaron el tiempo para amalgar, para construir, para empalmar, para enseñarlos que pueden ser muy talentosos,
pero necesitan del compañero que de pronto es menos talentoso para obtener un resultado favorable para todos. No es administrar talentos, coger a los mejores y ponerlos a hacer lo que nos gusta a nosotros. No es administrar talentos, descartar a aquel que no tiene los potenciales, que según mi criterio sesgado, no sirve en la organización. No. Administrar talentos es el arte de fortalecer lo positivo y disciplinar lo negativo. Si yo sé que tengo unos aspectos que tengo que mejorar, tengo que inculcarle la disciplina para que el mismo trabajador, mediante el hábito de la disciplina, los corrija. Cada día los controle. Cada día, y eso lo va a llevar a administrar su capacidad menos favorable. Pero, ¿qué vamos a lograr dentro de un equipo? Vamos a lograr un resultado positivo, porque todos vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Y es ahí donde redunda el éxito o el fracaso de las organizaciones. ¿Por qué dicen que fracasó una empresa, llámese como le llamemos, fábrica de empanadas, de calzado, textiles, del sector construcción, agroindustrial? Todos le echan o le echamos la culpa a que está difícil la situación, a que el COVID, a que el presidente, bueno, el presidente allá, el presidente, pero nunca hacemos el análisis al interior y decimos, ¿cómo administré mi talento humano? ¿Será que no me di cuenta que tenía mucha gente muy positiva, muy buena, pero que por no saberla administrar, o por el contrario, por no escucharlos, no tuve el resultado que quería? A los japoneses en los años 40, los norteamericanos en un conflicto armado les estallaron 2 bombas que los dejaron totalmente destruidos. Y ellos entendieron que la inteligencia no era crear ejércitos, armas, sino enseñar a la gente que desde donde se encuentre la educación, y no importa la cultura, no importa la profesión o el oficio, se tiene que hacer con disciplina y se tiene que administrar con un sentido social. Y hoy en día los japoneses nos enseñan todo lo que han desarrollado tecnológicamente, pero lo que más nos enseñan es que todo tiene un proceso. ¿Y cómo se llama ese proceso? Disciplina. El talento es algo tan maravilloso que sin disciplina no funciona. Las grandes personas o las grandes organizaciones siempre buscan a los mejores. Microsoft contrató al mejor vendedor del mundo en los años 80, el del reto Pepsi, pensando que porque era el mejor vendedor de agua azucarada del mundo, iba a ser de Microsoft, de Apple, la mejor empresa del mundo, y la quebró. ¿Por qué la quebró? Si Apple es, por excelencia, es los equipos más costosos, pero se quebró. Durante casi 10 años estuvo en una crisis al punto del cierre. ¿Y cuál es el análisis? Si tenían el mejor, sencillo, tenía tantos genios a que coordinar, tantos genios que dirigir, que no dirigió y los quebró. En ese orden de ideas, cuando creamos una gerencia que sea productiva, es muy importante que tenemos que tener una serie de pasos. Tenemos que no improvisar dentro del proceso de formación interna. Y vuelvo a retomar la conducta nipona. No pienso que la otra persona sabe. Oriento a la persona para que él mismo sepa qué me tiene que aportar a mí. Entonces lo vuelvo personas eficientes. O traigo su eficiencia
a mi necesidad para que esa persona que yo contrato resuelva una necesidad. Y yo a cambio le resuelvo otra a nivel económica, pecuniaria, no sé qué. Y es ahí donde tenemos que decir, ¿qué es la productividad? Sencillamente la productividad es algo básico, elemental. Es medir, es compararnos, es mirar lo que queremos con lo que obtuvimos. Y una vez lo midamos, nos miramos alrededor y decimos, no fue bien, no fue mal, o aunque no fue bien, estamos por debajo de la media. Aunque no fue bien, pudimos haberlo hecho mejor. No me gusta tomar conceptos poco manejados en la comunidad nuestra, pero es obligatorio para que nos vayamos formalizando y vayamos entendiendo que los que administramos y nos dedicamos a generar potencial, tenemos que educarnos. La educación y la formación académica no la podemos dejar. Entonces muchas personas hablan de eficiencia y no sabemos qué es ser eficiente. 2, no sabemos si estamos siendo eficientes o no. Y yo les digo sencillamente a las personas, la eficiencia se mide de acuerdo al nivel de interés o de capacidad de la persona que se está midiendo. Voy a poner un ejemplo. Hablamos de una empresa familiar de hamburguesas. Queremos vender 1000 hamburguesas al mes. ¿Qué tengo que hacer para vender 1000 hamburguesas al mes? Pues, para manejar el primer recurso. Pues lo primero que tengo que tener es la materia prima, el dinero para la materia prima. Ya tengo claro mi proyecto, voy a vender 1000 hamburguesas. Necesito saber qué necesito para vender. Y eso es lo que hemos llamado el input o el impact. Pero a veces nosotros nos vamos a planear en lo que queremos y se nos olvida lo que debemos hacer. Entonces, cuando hablamos de una gerencia productiva del talento humano, ya sabemos que queremos vender hamburguesas, pero tenemos que traer las personas que sepan hacer las hamburguesas que nosotros queremos. Porque si yo hacemos un paneo, los que me están escuchando, todos sabemos hacer hamburguesas. Pero todos las hacemos igual de ricas? ¿O cada quien tiene su toque secreto y su toque familiar, su tradición familiar, su gusto y su no gusto para hacer la hamburguesa? Entonces hay una cosa que se llama estándar. Tengo que medirme con la población a la que le voy a vender. Porque es que yo no le voy a vender las hamburguesas que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque yo no sé si a mi cliente le gusta. Yo le tengo que ofrecer un producto a mi cliente y para eso tengo que poner unas personas que entiendan que la hamburguesa es un producto que el que me lo viene a comprar lo tiene que disfrutar. Y ahí es donde viene el segundo ítem, que es el output o output. Producto, servicio, resultado positivo. O sea, estamos sacando la hamburguesa que queremos. Sí, obtuvimos los resultados que esperábamos obtener. Vendimos las 1000 hamburguesas. Entonces yo voy aquí a tener un ejemplo básico. Somos un taller de metalmecánica. Nos salió un contrato de construir una empresa, una planta de procesamiento de aceite. Necesitamos 50 operarios. Vamos a hacer la planta. Vale 5.000, 10.000, 20.000 millones la planta. Contratamos los operarios. ¿Qué necesito? Ingeniero, necesito diseñador, necesito 3 máquinas dobladoras, necesito. ¿Tengo los recursos? Los tengo. Hicimos el balance final, entregamos la máquina, perdimos 3.000 millones. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos desfasamos? Tuvimos unos errores de cálculo. Tuvimos errores en la contratación, porque resulta que durante el proceso se nos accidentaron 20 trabajadores que nos dejaron unas indemnizaciones o, el peor de los casos, el dolor que quiebra, digo yo, y que pone en crisis los empresarios, el ausentismo laboral por embarazos, por accidentes de mano, por accidentes comunes. Todo eso lo metemos en una bolsita que se llama ausentismo laboral. Costo
que asumió el proyecto, pero que nunca fue retribuido. Errores en el proceso, material dañado, material desperdiciado, horas de más en consumo de materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos falló ahí? Entonces uno dice, no, pues nos falló que contratamos las personas mal. No. No supimos, no nos imaginamos o no pensamos que se nos fuera a accidentar un trabajador. No, es que no pensamos que nos tocara pagar seguridad social. Y empieza todo el tema, errores en la contratación. Subcontratamos a un tercero para que nos ejecute el trabajo. Y aquí es donde yo les dejo esa presentación. La ignorancia genera confianza, más frecuentemente que el conocimiento. Son aquellos que saben poco y no esos que saben más, quienes tan positivamente afirman que o aquel problema nunca será resuelto por la ciencia. Y yo les invito aquí a analizar dos temas. Nosotros como generadores de talentos, como administradores de talentos, no nos podemos dar el lujo de dejar a la imaginación el resultado. He tenido experiencias con los ingenieros civiles, con los ingenieros que construyen unidades residenciales, donde empiezan con un presupuesto y terminan por otro. Y he tenido experiencias en empresas que manejan alto almacenamiento, donde ya entre nuestra estadística tenemos un margen de pérdida. Yo digo, ¿cómo se pierde un producto? Dice, se extravía. Entonces digo, nos hemos vuelto muy buenos para administrar en los cuadros de Excel, en las fórmulas, que se nos olvida que muchos de esos errores que nos pueden quebrar se soluciona organizando una planta de personal eficiente. Entonces, lo más importante para que garanticemos un resultado al final del camino positivo, dentro del proyecto, o la pyme, o la microempresa, o la familiempresa, como la queramos llamar, pongámosle el nombre que quiera, es, venga, organicemos de entrada quiénes somos, qué tareas debemos hacer y cuál va a ser nuestro papel, nuestra función y nuestras obligaciones dentro de la organización para generar los objetivos propuestos. Si yo no tengo claro eso, pues no sé cómo voy a contratar y cómo poner a cada quien a hacer lo que le corresponde. Si yo no tengo claro que debo tener claro qué va a hacer esa persona, qué es lo que yo espero de esa persona, y esa persona no tiene claro cuál va a ser el aporte, pues vamos a tener una descoordinación. Fácilmente, yo le decía, y pongo de ejemplo a veces cuando dicto clases de derecho laboral individual, les decía, mire, el derecho laboral, todo el mundo lo lee el código, es fácil. Yo digo, no, llevémoslo a la realidad. Vamos a diseñar una función. Función básica y elemental. Cepillarse los dientes. Yo creo que es lo primero que hacemos como una persona consciente. A todos nos obligaron a cepillarnos los dientes, desde muy niño. Perfecto. ¿Y por qué todavía, cuando uno va al odontólogo, el odontólogo nos dice, en su gran mayoría, cepíllese los dientes bien? Y le pregunto yo al odontólogo, ¿y qué es cepillarme los dientes bien? Yo me los cepillo todos los días. Entonces le echan el cuentico del conejito, que los dientes hacia arriba se cepillan hacia abajo y los dientes de abajo se cepillan hacia arriba. Ahí nos están enseñando el cómo hacer lo que yo ya sé hacer. ¿Cómo queremos garantizar un resultado? Muchas veces nosotros llevamos a la organización un personal que es un talento, que sabe algo, pero no lo sabe hacer como nosotros lo necesitamos. Y me voy al sector de la pastelería y la panadería. Hoy en día lo llaman bizcochería, repostería, todos esos temas interesantes. Vamos a contratar un pastelero. Y el señor llega con su curso del SENA de pastelería, con sus
certificados de experiencia y dicen, este es el que nosotros necesitamos. Sí, señor, trabajó en las panaderías de más alto prestigio de la región. No, es más, mire, sabe hacer el pan que comía yo cuando era niño. No, qué berraquera, contratado. Vaya y me hace el pan. Y pum, ese es el pan. No, ese no es el que yo quiero. Eso es que usted contrató. ¿Qué nos faltó ahí? Nos faltó un pequeño detalle. Ir a evaluar el conocimiento de él y nos faltó ponerle a nosotros nuestra cultura organizacional. Él tiene el talento, pero no tiene la cultura que nosotros queremos. ¿O no? ¿Y por qué no la tiene? Porque no está en la organización. Apenas ingresa, él trae el talento. A nosotros, miembros que administramos recursos humanos, nos corresponde decirle, mire, aquí hacemos las cosas así. Aquí, para lograr lo que queremos, hemos diseñado estos procesos. Aquí, en esta empresa, para lograr nuestro objetivo, tenemos que hacerlo así. Porque si no lo hacemos así, hemos tenido experiencias donde no obtenemos los resultados que queremos. Por eso, nosotros, como administradores de talento humano, que garantizamos resultados sin hacer parte del proceso productivo de manera directa, porque sí hacemos parte de manera indirecta. Cuando vinculamos y hacemos los procesos de inducción, cuando estamos elaborando los perfiles, cuando estamos elaborando el manual de procesos, cuando estamos elaborando los estudios de puesto de trabajo, cuando estamos diseñando las zonas y áreas de trabajo, tenemos que pensar en nuestra cultura. ¿Y esa cultura qué es otra cosa? Nuestro ADN personal, que es el que estamos perdiendo. Todo el mundo añora lo del pasado porque lo del pasado fue mejor. No es cierto. Lo del pasado fue excelente, fue bueno. Ahora es maravilloso. Cuando yo me formé como abogado, ni siquiera había computadores. Me acuerdo tanto que yo lloraba presentando en consultorio jurídico mis primeras liquidaciones y ya iba marcando la última hojita y cometía un error y el profesor Humberto no nos permitía ni tachones ni enmendaduras y vuelve y empieza de cero. Terminaba uno rogándole a los lados de la UIS, en los que viven aquí en Bucaramanga, allá donde hacían trabajos, man, páseme esta liquidación porque mañana se me vence el término para entregársela al monitor. Y uno lloraba. Y salgo de la carrera y estudié y ¡pum! Conocí los computadores. ¡Qué machera! Hoy la generación de los años 90, como dice Andrés López, la generación AAA, conocieron los computadores y no sufrieron eso. ¿Eso fue malo? No, fue maravilloso, fue excelente. Pero ahorita es fantástico. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida la ADN, se nos olvida el procedimiento, nuestra cultura empresarial. Donde el jefe se paraba y les contaba cómo había nacido el negocio, cómo era y por qué los procesos se hacían así. Hoy en día hemos olvidado eso y hemos llevado a un tema que es que queremos que esa parte de nuestra cultura empresarial la suplimos con una competencia cognitiva. No, es que él ya sabe lo que tiene que hacer. No. Si eso fuera así facilísimo, no tendríamos desempleo. Tendríamos un nivel de potencialidad tan alto que no existirían, por decir algo, accidentes de trabajo. O no existiría ausentismo laboral por accidentes comunes. Porque es que todo el mundo tiene el talento y todo el mundo tiene la capacidad. ¿A quién no le han hablado de prevención de accidentes? ¿A quién de nosotros no nos han contratado laboralmente o por prestación de servicios para desarrollar una actividad? Entonces, es ahí donde yo tengo que decirle, mire, lo primero que tenemos que tener claro, cuando vamos a vincular a una persona es, venga, ¿qué talento necesito para yo saber cómo la encajo, cómo la pongo dentro de mi círculo de trabajo? Y ya no estoy hablando del engranaje productivo, porque allá se encargará el jefe de producción
o se encargará el jefe de área de zona. No, a mí como auxiliar de recursos humanos, como gerente de recursos humanos, como encargado de recursos humanos, yo lo que tengo que verificar es el ser humano que estoy contratando, ¿qué me va a aportar? Entonces, inicio una relación laboral, ¿cierto? Y yo tengo que saber a qué me voy a enfrentar y qué obligaciones adquiero con ese ser humano. Porque es que todavía tenemos empresarios que no saben a qué tiene derecho un trabajador. Todavía tenemos empresarios que desconocen las obligaciones más allá del pagar un salario, prestaciones sociales y seguridad social. Todavía existen eso. 25 años de experiencia, todos los días es un aprendizaje permanente. Cuando yo hablo del contrato de trabajo o de una relación laboral, todavía me dicen, ¿cómo así que ya no es salud ocupacional? ¿Cómo así que el sistema de gestión? Yo no tengo eso, ni lo voy a montar, ni lo voy a decir. ¿Y eso para qué sirve si yo no soy, somos dos personas en la oficina? ¿Y sí qué hacen? No, manejamos una retro, o alquilamos equipo, o cualquier actividad. No, nosotros generamos, que días conocí una empresa muy pequeña, que su trabajo es hacer limpieza industrial. Nosotros, ¿qué peligro corremos? Simplemente le dije yo, ¿qué productos utilizan? Dijo, desengrasantes, desinfectantes, jabones. ¿Usted leyó la etiqueta de qué tiene cada uno? Yo sí. Ya, bueno, tú ya sabes que tiene que tener un sistema de gestión y que tiene que cuidar la salud del trabajador. Ah, carajo. Y que usted está obligado a tener una documentación básica y que usted está determinado a responder por lo que le pase a ese trabajador. Dentro y fuera del área de trabajo. Entonces, ¿qué día me salió? Me dije, ¿yo por qué tengo que responder por lo que le pase a él fuera del área de trabajo? Y le digo, si usted no paga la seguridad social y él se enferma, le toca responder a usted. Si usted no paga la seguridad social y se le enferma un hijo a su trabajador o a su trabajadora, le tiene que responder su merced. Si no le paga la caja de compensación familiar y quiere irse de paseo, pues páguenle el paseo a usted porque es que ellos tienen derecho a recreación que se lo proporciona la caja de compensación. Y además un subsidio por cada hijo y por cada mamá, de acuerdo a la normatividad. ¿Sí? Cosas que no tienen nada que ver con la relación laboral, pero que le toca responder a su merced. Y algo más grave, yo le tengo que pedir una serie de información al trabajador que está bajo la vigilancia de la ley de protección de datos. Entonces yo no puedo salir a contar a voz en cuello, como sucedió hace unos años, hace literalmente unos 20 años, cuando se puso, no más, en los años 90, el tema del SIDA. Eso fue un pánico generalizado terrible. Fue tan traumático el tema del SIDA que llegaron a despedir trabajadores porque salían positivos. Y le tocó a la corte decir, pero venga, ¿qué pasó? Y se violó el derecho a la privacidad y de todo, de los médicos laborales, de los médicos tratantes, del personal de recursos humanos. Fue algo monstruosamente aterrador. Por eso hubo la necesidad de decir, oiga, en la relación laboral hay una cosa que se llama la confidencialidad y la reserva de la documentación que usted le pida. Y que usted le exige al trabajador en cumplimiento de ciertas obligaciones patronales, entre ellas las que están dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, tenemos que entrar a dimensionar que parte de esa administración de talentos es empezar a prevenir los eventuales y las eventuales dificultades que podamos tener. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es el futuro y cómo se va a presentar el devenir en el futuro. Hay frases en audios populares. Uno dice, ¿qué día me decía una señora que uno no conoce a su esposo o a su esposa hasta que no empieza a separarse? Pues en la relación laboral pasa lo mismo. Uno es muy amigo de sus trabajadores, lo cual no es cierto,
y se vuelve un enemigo, no solo del trabajador, sino de la familia, cuando pasa un fenómeno interno dentro de la empresa o externo como un accidente mortal. ¿Por qué? Porque si se murió trabajando, lo mató el empleado. Si se murió por fuera y presentó alguna dificultad en la atención, es que el empleador no le pagó la salud, o es que el empleador no lo tenía asegurado, o es que el salario que tenía no era el que él ganaba, o es que la EPS se encontraba en mora, y empiezan a aparecer una serie de dificultades. Y si queda lesionado, entonces el pago de la incapacidad, pero es que me están pagando menos de lo que yo, de mi sueldo, entonces, y empiezan toda esa serie de variables que hay que empezar a prevenir, a corregir, y sobre todo, a educarnos que no se negocian. ¿Cómo así? Sí, todavía tenemos trabajadores que llegan a nuestras empresas y nos negocian. No, es que a mí no me gusta que me paguen pensiones porque es que yo ya tengo 65 años y yo ya no estoy obligado. Señor, la ley sí salió en el 93 y derogó esa exclusión que usted se imaginó. No es que a mí me dijeron en Colpensiones que yo no tenía, entonces no me paguen. Terminan la relación 4 o 5 años después y dicen, no me pagó seguridad social completa, mire, no me pagaba pensiones. Y sacan la carta autenticada ante notario con el, mire, él dijo que no. Y le dice el inspector de trabajo o el de la República, le dice, ¿y quién dijo que un trabajador podía renunciar a los derechos que por ley le corresponden? Y empezamos nosotros a sufrir. Ese ejemplo aplica para las domésticas, para las de auxilio de servicios generales. En el sector de la construcción es el error más común porque es que yo tengo Sisbén y no me afilie, no me paga salud. Y yo le digo, no cometan ese error. Cuando usted organiza la planta de personal, no solo tiene que diseñar el puesto de trabajo, también tiene que diseñar y tener claro cuáles son los deberes y las obligaciones con la persona y la familia del trabajador. Porque es que el tema hoy en día es que tenemos una seguridad social integral, no era como antes de la ley 100 y el decreto 758 y las normas del sistema de salud antiguo, que era solo para el trabajador nomás. Entonces ahí era algo discretamente evadible, como decía yo. Hoy en día no. Hoy en día existe el Internet, existen las bases de datos y todo lo verifica. Y fuera de eso tenemos unos entes de control mucho más efectivos y eficientes, que se les volvió negocio perseguir a los empleadores porque cada perseguida son multas que más adelante y cuando empecemos el diploma van a ver lo onerosas que son. Entonces, parte del diseño del puesto de trabajo es tener claro lo que lo voy a poner a hacer, cómo va a engranar dentro del equipo y cuáles son los deberes que yo debo tener. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño, tengo que pensar en mi competencia cognitiva y tengo que pensar en las competencias físicas, psíquicas y mentales. Yo he tenido discusiones con muchos al momento de definir mucha contratación, sin importar el género, porque es que lo primero que uno debe mirar cuando diseña un puesto de trabajo y va a determinar un perfil es los riesgos ocupacionales. No solo qué debo pensar yo que va a hacer el trabajador, no solo qué lo voy a poner a hacer y qué voy a obtener un dividendo, sino, oiga, ¿cómo le cuido la salud? ¿Qué riesgo lo voy a exponer? ¿Cómo le voy a cuidar la salud del trabajador así él no quiere? Ah, carajo. Por eso sí yo que volvió a entrar el sistema de gestión y seguridad del trabajo. Porque eso va desde ahí. Porque va un diseño no solamente de la dotación o los elementos de protección personal, sino va también diseñar un área y una zona de trabajo seguro. Porque cuando nos hemos dedicado, como en mi caso particular, a evaluar accidentes de trabajo, y uno va y mira, ¿por qué se accidentó el trabajador? La gran mayoría es porque no se respetó o no había o no se respetó un manual de procedimientos. Porque no había o no se respetó las normas de prevención.
¿Por qué no se respetaron? Porque eso no pasa nada. Entonces, nos falló en el perfil del cargo, porque tomamos personas con capacidad psíquica y mental poco evaluativas. ¿Tenían la competencia? Claro. Yo no conozco el primer ingeniero que no sepa ingeniería. No conozco el primer administrador de empresas que no sepa de administración. No conozco el primer CISO que no conozca de seguridad del trabajo. El problema es que su capacidad intelectual no procesa la información que tiene y permite esas laxitudes que después nos generan un herido, un amputado o en el peor de los casos. Entonces yo les digo cuando las empresas me buscan, doctor, ¿y qué le decimos a los familiares? Le digo, pues que el trabajador se murió. ¿Pero por qué se murió? Digo, primero averigüemos dónde nos equivocamos. Y nos equivocamos en que escogimos la persona que, sabiendo lo que tenía que hacer, porque se imaginó que no iba a pasar, pasó. Y así han sucedido infinidad de veces. Por eso cuando diseñamos el perfil, tenemos que incluirle no solo la competencia cognitiva de que sabe mucho, sino que tenga claro que lo que sabe hay que hacerlo cumplir. Que tenga claro que lo que sabe hay que hacerlo. Y eso hay que incluirlo dentro de un proceso de selección. Mirar la variable. Recuerden cuando hablamos ahorita que no podíamos nosotros, por ningún motivo, omitirnos, salirnos del tema de un equipo de trabajo. Entonces, cuando yo selecciono, tengo que mirar en qué posición lo voy a jugar, poner a jugar dentro del equipo llamado compañeros de trabajo, y tengo que tener definido claramente cómo lo voy a incorporar, qué competencias tiene, qué contrato de trabajo le voy a poner y le voy a diseñar. Y es ahí cuando vamos a tratar el contrato escrito, el contrato de obra labor, vamos a dilucidar un poquito la incógnita que hay ahorita, se acabaron los contratos a término fijo, o fue que nuevamente los sesgamos para que no se utilice mucho. Y vamos a discutir ahí, porque el tema no es que el trabajo sea bueno o sea malo. El tema es, hagamos las cosas bien, para cuando se venga la dificultad, nosotros poder responder ante los entes de control, que hicimos un proceso serio, correcto, ajustado a derecho y sobre todo siempre en garantía de los derechos que la ley y la Constitución le consagraron a las personas o a los trabajadores. Por eso, dentro de la misión empresarial también debe estar incluida la misión personal. A veces nosotros tenemos la persona con mucho talento, pero que no quiere estar en la organización. Entonces se nos vuelven escapaderos. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Es aquella persona muy buena, pero que está ahí porque no ha conseguido otra oportunidad mejor. Entonces esas personas se nos vuelven golondrinas y aves de paso. ¿Por qué? Porque no siempre el talento que yo busco es el que necesito. A veces necesitamos personas que tengan un compromiso dentro del mismo entorno social. O que yo sea parte y él sea parte de una competencia, no, de una postura social que genere ingresos. Y la Organización Mundial del Trabajo lo llamó impacto social. Yo aquí lo llamo simplemente desarrollo social. Que él sienta que lo que viene a hacer aquí le va a servir a él, que yo sienta que lo que él va a hacer por mí me va a servir a mí, y que esa conjunción entre trabajador y empresa o negocio va a ser muy positivo. Y eso hay que tenerlo claro, porque eso es lo que nos va a permitir crecer. ¿Por qué las empresas en los años 60, 70 empezaron a decrecer? Porque pensaron con una serie de normas, que no eran sino normas, porque no son ni buenas ni malas, las normas son normas, pero el ser humano las pone a su función y a su servicio. Y hubo un Estado muy proteccionista en su momento que hizo ver a los empresarios como los malos. Y en los años 70 nació una crisis que quienes los vivieron en los años 80 fue fatal. Y eso lo remata con otras crisis de otros sectores. Entonces, la legislación laboral está ahí, ella es estática, muy rica, muy solucionador de conflictos. Pero nosotros, como administradores de alto humano, tenemos que decir, yo lo que voy a hacer en favor de mi empresa, lo tengo que tener claro, que a pesar de que tengo que respetar las normas del derecho laboral, también tengo que mirarme en el ser humano.
que ese ser humano quiera estar aquí con nosotros y sobre todo va a sentir que nosotros le vamos a aportar no solamente una remuneración, sino parte de un proceso y una experiencia. Y que esa parte nos permite a nosotros, como empresarios, llevarnos a dar un impacto social, a llevarnos a un desarrollo regional, pero nos lleva. Yo tengo un ejemplo, Santander se comen las mejores comidas rápidas callejeras, yo me atrevo a decir que del país y de algunos otros países internacionales. Usted lo primero que le pregunta a una persona nacida en Bucaramanga, ¿dónde venden las mejores hamburguesas? Y mínimo hay 15 lugares para vender hamburguesas. Si le habla de empanadas son 200 y perros calientes son 3000. Y todo el mundo dice, y es cierto, allá hay muchos sitios donde se comen comida rápida. Ese es el ejercicio de que sí somos una región emprendedora. Y ahorita habla, y en su momento pudimos ese ejemplo de hablar de zapatos. Los que vivimos en Bucaramanga nos sentimos orgullosos llevando a los mismos paisas, bayunos, barranquilleros a comprar zapatos a San Francisco. Y eso es un tour obligado en Bucaramanga. Y ahorita estamos teniendo un impacto genial en la parte del dulce y de la parte de los restaurantes del gourmet. ¿Y eso por qué se está logrando? Porque estamos haciendo esa amalgama entre trabajador y empleador, ambos confluyen lo que queremos. Y ese es el éxito de la contratación de personas en garantía siempre de potencializar. ¿Eso qué nos lleva dentro de lo que queremos lograr? Pues al revisar todo lo que tiene que ver, lo que es administración, lo que son las competencias, lo que son las pautas y perfiles dentro de un diseño, un perfil de trabajo, un área de trabajo. Nos va a llevar también a tener que pensar que nosotros como empresa tenemos un compromiso con la sociedad. Y ese compromiso con la sociedad es hacer cada día mejores para crecer, para generar y ser fuente de inspiración de los nuevos empresarios o de las nuevas generaciones tengan algo que hacer. ¿Y eso qué nos lleva? A siempre ir buscando hacer las cosas mejor. ¿Y cómo lo logramos? Sentándonos a analizar cómo potencializamos. Y es ahí donde voy a detenerme al determinar las funciones. El 95% de los contratos de trabajo usted los lee y nunca sabe para qué contrató al trabajador. Y los que le colocan no saben qué es una función y qué es una obligación. Yo no dice, no, pero esto no es una función, esto es una tarea. Es como una obligación, pongámosle la obligación. El 95% de los contratos que me llegan a mí a veces, no, es que allá está prohibido tomar, muéstreme. No, pues es que en el contrato no está establecido. Ah, no, en el manual de funciones, no, tampoco. En el reglamento, no, ahí no está. Ah, pero es que se supone, porque es que nosotros tenemos una política de alcohol, tabaco y drogas. Pero, muéstreme si el trabajo la firmó. Muéstreme las actas. No, yo le dicté una capacitación de eso. Contigo. Es que nosotros no podemos imaginar. El gran problema de todos los que generamos talento humano y trabajamos en esta área es que pensamos que porque hablamos, escribimos, ya está hecho. No, hay una cosa que se llama la evidencia. Y es ahí donde las ARLs, el Ministerio del Trabajo, los jueces de la República me van a decir, claro, yo le creo todo. Muéstreme las constancias. Envíeme las constancias. No las tengo. O las que tengo no son concretas, no son claras, no dicen lo que yo digo. Entonces decimos es que la justicia está mal, porque protege a los sinvergüenzas. No, la justicia no protege a los sinvergüenzas. La justicia, vuelvo y repito, la norma del derecho no tiene sentimientos, dice, es que si usted dice que él concurre en una falta, pues, no falta. Y es ahí donde nosotros tenemos que decirle, en el desarrollo del manual de funciones, en el desarrollo del perfil de cargo, en el diseño de las funciones, obligaciones, tenemos que decir, venga,
usted puede hacer esto, usted lo debe hacer de la siguiente forma, y para que todo funcione, tampoco puede hacer esto, o no puede hacer esto otro. Y usted va a quedar vinculado en un contrato de trabajo. Desafortunadamente, dentro de la planta de personal, nosotros a veces no hacemos eso. Es más, yo aquí traje un modelo y traje algo como para ubicarnos dentro de un contexto de lo que es una organización, un proceso de selección, llamémoslo como quiera. Hay cualquier cantidad de experiencias en el tema, hay cualquier cantidad de diseños, de formas. Yo traje uno solo para ilustrar una cosa. No importa cómo lo tenga, lo importante es que lo tenga. Y lo importante es que el que tiene en su organización sea el que necesita la organización. Porque es que a veces, me ha pasado a mí cuando leo reglamentos internos o leo documentos que me traen. No, es que yo contraté a una persona y estoy por ejemplo, me pasó a mí, estaba en un hotel leyendo, porque había una dificultad con unos trabajadores, y estaba leyendo un reglamento interno donde hablaba de que cuando se quemaba la comida, cuando se dañaba el mercado, que cuando no se atendía a los clientes. Y dije, pero esto es como una planta de alimentos, esto no es de un hotel. No, todo eso es del hotel. Me decía, mire, nada de lo que está escrito acá aplica para acá. Cuando fui a ver lo de perfiles de cargo, todos eran de servicios generales y todos lavaban, planchaban, almacenaban. Y yo decía, pero ¿dónde están las otras personas que laboran hotel? Entonces, a veces tenemos las cosas, pero no las tenemos ajustadas a nosotros. Yo puedo tener un negocio de comidas rápidas. Vendemos hamburguesas, perros, pinchos, desgranados, todo. Pero todos los preparamos igual, todos le compramos igual, todos tenemos la misma logística, similar, pero no igual. Usted escucha a los abogados laboralistas y todos tenemos un perfil distinto. El problema no es de que usted contrate, es el cómo lo involucra en mi organización. Y es por eso que yo les digo, a ver, no importa la forma de cómo usted contrate, lo importante es que esa sea la forma, sea la que se ajusta a su necesidad. Y diseñar es, siéntese en un escritorio y póngase y plasme su negocio. Dicen los motivadores, cuando usted sueñe en su casita, píntela como quiera, así quede fea, pero píntela con la casa principal, con la cocina, con el balcón, con la sala de estar, todo con el jacuzzi, con la piscina externa, pero píntela, para que al menos sepa que eso existe en su organización. Yo muchas veces llego y les digo, reglamento interno, muéstrame la estructura. ¿Qué es la estructura? ¿Quién es el gerente? ¿Quién administra esto? ¿Quién paga nómina? Ah, sí, aquí hay un organigrama. Ay, qué bien, muéstrame. Entonces está el típico organigrama que bajan del doctor Google, lo plasman, ¿no, chat? O que copiaron de otro reglamento y lo pusieron. Y yo digo, perfecto, muéstrenme los manuales de funciones. ¿Manuales de funciones? Ya, eso es lo que hizo la niña de salud ocupacional. Y el organigrama de la niña de salud ocupacional no coincide con el organigrama que está en el reglamento interno de trabajo. Y yo dice, pero bueno, aquí contrataron para que hiciera uno y al otro contrataron para que hiciera el otro. Ese es el principal error de tener lo que uno necesita, pero tenerlo como no se ajusta. Esta diapositiva, ¿qué nos dice? ¿Quién conoce mejor su negocio que ustedes mismos? Diseñenlo ustedes. Que el profesional que contratan o el profesional que llegue sepa que lo tiene que ajustar a su necesidad o perfeccionar o irlo evolucionando. Porque es que todavía yo conozco organigramas que llevan 20 años y nadie los ha tocado y ya los cargos ni existen. Y yo dice, ¿y eso por qué pasa? Digo, porque estamos en Colombia y la cultura organizacional de plantas de personal solo nos interesa cuando tenemos el problema. Solo nos interesa cuando el trabajador nos demandó, nos llegó el ministerio, nos llegó la UPP, nos llegó un requerimiento de la Superintendencia de Salud, nos llegó un requerimiento de las supersociedades, o qué sé yo, Colpensiones, los fondos, las EPS, la caja de compensación. Llegó un requerimiento, solo ahí nos preocupamos. Antes, no. Y a veces lo solucionábamos
de una forma poco ortodoxa, hoy en día ya no es tan viable esa forma ortodoxa. Entonces, para evitarnos todo eso, dolor de cabeza, es muy importante crear su estructura. Cuando usted crea la estructura, pues diseña el puesto de trabajo. Y cuando usted diseña el puesto de trabajo, dice, ya sé qué tarea lo voy a poner, ya sé cuántas personas necesito y la calidad de las mismas. Y es ahí cuando yo empiezo a hacer mi andamiaje y a fusionar los talentos y a saber qué tengo que tener o qué no tengo que tener. Yo me acuerdo cuando empecé a litigar, mis mejores clientes eran los del sector manufacturero y cada miembro de las fábricas de zapatería, manufacturas tenía un auxiliar. Ese auxiliar era el sobrino, era el hijo o era alguien que estaba aprendiendo y todos trabajaban en 4 metros cuadrados, 10 personas. Obviamente llegó la norma de salud ocupacional, la ley 100, y eso era un espacio totalmente nocivo. El problema no fue aplicar la norma. El problema fue convencer a los trabajadores que dejaran de trabajar hacinados. Porque la ley del menor esfuerzo decía, el cortador cortaba y se lo pasaba al otro, y todo era extender la mano. Y el auxiliar era el que le alcanzaba las piezas y a veces hasta el cigarrillo y la gaseosa en el mismo puesto de trabajo, lleno de tierra y polvo. Los que conocieron esos talleres de zapatería. Convence a los trabajadores. Uno como abogado tenía que primero convencer al zapatero, al empleador que estaba trabajando por fuera de los parámetros normativos, y él me decía, después de que uno convenciera, convence a los trabajadores. Esos son los paradigmas negativos que tenemos que cambiar. ¿Por qué se vuelven negativos? Porque van contrario a derecho. Cosa distinta es lo que evalúa si es bueno o malo. Yo digo, es malo porque si no se trabaja con los elementos de protección y no se cumplen las normas que sabemos que van a generar enfermedades, que van a generar lesiones, pues es malo. No es correcto. Pero como la cultura de casi 30 años en el gremio no nos deja avanzar. Igual nos pasaba con el sector construcción. De un momento a otro pasaron de no tener ni casco, ni camisas, ni botas, y parecían ahorita Robocop. Cuando yo empecé en el sector construcción, yo fácilmente veía trabajadores en sandalias, maestros en pantaloneta y camisilla, fumando y tomando guarapo a 10 pisos de altura, sin ningún problema. Y les pasamos y les quitamos el guarapo, les quitamos los cigarrillos, les pusimos pantalón largo, botas, gafas, casco, arnés, cuerda de vida, les hacemos ocupacional, no los dejamos engordar. Pues claro, ¿y eso por qué se dio? La norma nos cambió. Y al cambiarnos, el paradigma, que aparentemente era bueno, se volvió malo. Es un paradigma negativo. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque hay algo del ser humano que se vuelve adaptable. El ser humano tiene que ser adaptable. Y cuando el ser humano es adaptable, yo empiezo a corregirlo. Empiezo a darle todo lo relacionado con, perdón, todo lo relacionado con cuidar la salud. Y ese es el punto principal que a veces se nos olvida dentro de la organización. Adicionalmente, en los análisis de puestos de trabajo, se nos olvida a veces determinar cómo es el puesto de trabajo. ¿Qué lugar ocupa dentro del proceso? Y eso llevarlo a la labor generalizada. Aquí vamos a trabajar fuertemente en 3 aspectos importantes que me voy a enunciar solamente. Es el primero, tengo que funcionar las competencias con las habilidades del equipo de trabajo. Segundo, tengo que ubicarnos dentro de un proceso. Señor, usted llegó a una organización, usted va a ser la que va a hacer la nómina, pero para que usted pueda hacer su nómina de trabajo tiene que pedirle al de producción los turnos y los horarios de trabajo para que pueda liquidar. Tiene que llamar al jefe de producción o los supervisores a quienes les tocó trabajar y recoger la información. No es esperar a que se la traigan. O sea, tiene que ir a empalmarlo. Eso es un ejemplo. Y el tercer punto, decirle, si usted se equivoca, afecta el ambiente de trabajo de todos. Porque un día en que usted se demore de más procesando la nómina,
va a poner en problemas al compañero que tiene que hacer el ajuste del presupuesto o al compañero que tiene que realizar los aportes a seguridad social y no van a alcanzar a hacer los pagos o en tesorería o en la página, como quieran. Entonces, hay que enseñarles o orientarlos que ese talento lo tienen que pensar en que si él se demora haciéndolo o no lo cumple en los tiempos establecidos, ¿qué va a hacer en la parte negativa? No voy a detenerme en tercerización solo, sino para decir una cosa. Un error del derecho moderno fue la tercerización. Todo el mundo piensa que la tercerización es contrate lo que quiera, como sea, y hágalo rápido para que usted baje los costos. Y yo les digo, no es cierto. La tercerización no es baje costos. La tercerización es una posibilidad que se crea con el fin de poder la empresa alivianar ciertas cargas con actividades que no hacen ninguna relación o no tienen ninguna relación con el objeto misional. Por eso cuando hablamos de tercerización tenemos que detenernos a analizar muy bien las o los objetos misionales y las actividades empresariales. Un problema que a veces nosotros tenemos es que creamos los cargos y muchas veces no sabemos qué información necesitamos para proveer ese cargo. La hoja de vida, la que nos quieran traer. La documentación, la que de costumbre se trata. Yo he visto hojas de vida donde va las cédulas, la certificación de que estudió en el SENA o en una universidad, que tiene un título, y 3 cartas de recomendación. Ya. Y yo, ya. Y me dicen, ¿y qué? Yo, recuerde que esto hace parte de un proceso. No, doctor, es que por política aquí. Perfecto. ¿Cómo sabemos que lo que nos está diciendo es verdad? ¿Hay una evaluación documental? No tenemos ni idea. Nosotros no revisamos eso. Miramos en la página si tiene antecedentes judiciales. Entonces, tenemos que tener claro que hoy en día vincular a un trabajador, traer un miembro a la familia laboral, nos lleva a tener claro qué documentación le vamos a pedir, no solo básica para conocer la persona, sino tenemos que tener claro que documentación para ver sus habilidades cognitivas, sus habilidades y destrezas, y poder evaluar sus competencias psíquicas y mentales. Carajo. ¿Y por qué eso? Porque es que recuerden que él es una persona. Y las personas tenemos carácter, tenemos actitudes, que eso nos lleva a cierto tipo de comportamientos, hábitos. Y eso redunda en un tema que se llama ambiente laboral. Entonces, no solo es que yo quiera o no quiera, que diga o no diga. No, la ley no me exige, no, la ley no le va a decir a usted que le pida a un trabajador. La ley le va a decir cuáles son los derechos que tiene que ampararle. Estos temas surgen de la necesidad de garantizar un resultado, de tener un ambiente de trabajo sano, de tener un ambiente de trabajo altamente productivo, de tener un ambiente de trabajo que genere progreso y crecimiento, tanto para la empresa como para el trabajador. Que un trabajador que se sienta orgulloso que trabaja en la organización nuestra. Y tener claro que toda esa información que yo diseñe para mi puesto de trabajo, para exigirle a mi trabajador, hace parte de la ley de protección de datos porque es información sensible. Adicionalmente, pues este es otro ejemplo de los que yo coloco de todo lo que nos inventamos y ahí ponemos y jugamos. Pero lo que tengo que tener claro es que todo ese flujograma que pusimos ahí es información sensible. Todo lo que yo me entere dentro del proceso de selección e incorporación es información sensible que yo no le puedo contar, que yo no puedo poner a una persona que no tenga ciertas capacidades de discreción a enterarse. 2, cuando se trata de la información sensible de ciertas conductas humanas en las organizaciones, y hoy en día se puso de moda poner cámaras en todos lados y vemos cosas que no debemos hacer sensibles y a veces a uno como abogado dicen, doctor, mire lo que encontramos haciendo unos trabajadores. Yo, ¿para qué me mandaron el video? Solo con que me cuenten qué estaban haciendo, yo le puedo decir
y calificar la conducta de acuerdo a los documentos que tenemos. Porque hay que entender que aunque sean dentro de la empresa, con equipos o no equipos de la empresa, el hecho de divulgarla requiere una responsabilidad que tenemos que respetar y que está amparada. Es información sensible. Todo eso nos lleva a pensar al salario. Ya pasamos de todo el proceso de incorporación, determinamos capacidades, pero también tenemos que hacer una evaluación de cuánto nos vale y cuánto aspira a él ganar. No es paguémosle poquito para que produzca bastante, como tampoco es paguémosle mucho para que produzca bastante o para que produzca poquito. Ese puesto, ese cargo está diseñado para este tipo de persona que tiene esta remuneración bajo esta condición de perfil. ¿Sí? No como jocosamente dicen ahora que para ser asistente o magistrado, perdón, congresista, solo con ser bachiller vale. Digo, no, esas son fortunas que salen y se ven en las organizaciones políticas, entes públicas. En las entes privadas sí no podemos darnos ese lujo. Tenemos que mirar el arte, el oficio y la capacidad cognitiva con certificaciones o acreditaciones de acuerdo a las evaluaciones que nosotros tenemos. Entonces, el salario es algo tan sensible que nosotros tenemos que determinar del ingreso su competencia y establecer unos parámetros de productividad que usted le puede decir al trabajador, y si usted va mejorando, corre el riesgo que gane más. Si usted se esfuerza más y su trabajo es altamente productivo, porque genera alta utilidad a la empresa, pues usted puede ir recibiendo, de acuerdo al plan de incentivos, de acuerdo a la estructura salarial de la empresa, y si usted evoluciona en su conocimiento y competencia, pues puede tener ascenso. Todo es bajo un perfil. Perdónenme para los que no les gusta su santidad, pero él escribió una encíclica y unas directrices papales que dice perfecto eso, el salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. El salario es tan sensible que las personas, los que trabajamos, tenemos el derecho a disponer de él de acuerdo a nuestro sentir y pensar. A veces nosotros los empleadores somos muy laxos en ciertos conceptos que afectan no solo la legislación, sino llegan a rayar con temas ya a nivel de el rango penal. Siempre les he dicho, no se les olvide que el salario es de los derechos más protegidos por la legislación colombiana y donde se han impuesto, no solo por el ministerio, sino por los jueces de la República, las sanciones más altas. ¿Por qué? Porque el salario es protegido por su esencia, por su significado, por la Constitución política. Por eso, cuando incurrimos en conductas dentro del sistema de seguridad social o no diseñamos bien un salario y descuidamos los aportes a seguridad social porque hicimos un mal diseño del puesto de trabajo, o nos equivocamos, no hablemos de que lo hicimos mal, simplemente tuvimos omisiones, o en el desarrollo de la práctica del derecho cometimos, podemos incurrir en estas conductas, evasión o elusión. Ambas son calificadas como conductas punitivas, o sea, nos va un juez y un fiscal a investigar, porque no solo caímos en un error administrativo, sino que incurrimos en una conducta penal, porque los dineros de la seguridad social son dineros públicos. Asimílenlos para que me entiendan el concepto al valor de los impuestos. Fuera de eso, antes nos preocupábamos por el juez y por el Ministerio del Trabajo. Ahora nos llegó la UGPP, que es el policía de la seguridad social. Es el policía de cumplir los aportes de forma adecuada, concreta, oportuna y suficiente, que tiene las herramientas para evaluar todo el comportamiento de nosotros tributarios. Y los que tenemos un plan de incentivos o un plan de remuneraciones que no respete los parámetros normativos o que no tenga los soportes suficientes documentales que justifiquen la razón de ser de los ingresos de los trabajadores, la UGPP tiene la capacidad para calcular, para orientar, para definir y concluir
si se vulneró o no se vulneró la norma. Y sobre todo, se vulneró un derecho con protección constitucional del trabajo. Por eso, cuando nosotros diseñamos en la parte de remuneración, tenemos que tener en cuenta que ya no solo es el trabajador el que nos preocupa, sino que tenemos entes de control que nos fiscalizan de manera permanente todo el comportamiento. La gran pregunta que nos hace la gente es, ¿y cómo se enteran ellos? Sencillo. Recuerden que ya se paga la seguridad social en línea. Ya tenemos un ente que nos liquida las planillas y carga automáticamente el aporte. Y tenemos otra entidad que se llama la DIAN, que es donde los empleadores, hay un ítem de la contabilidad que se llama personal, gastos de oficina, gastos de personal, y ellos van allá y toman ese ítem, van acá y miran el sistema de la seguridad social, ADRES, comparan y dicen, venga, aquí este señor fulano de tal, ¿por qué le aparece que recibió más plata, que le dieron más plata? Lo reportan con más ingresos en la contabilidad, pero la seguridad social la pagaron por eso. Señor Pepito Pérez, su merced tiene que decirme qué pasó. O usted reporta tener de estos trabajadores y resulta que no les está pagando la seguridad social a todos. Mire, aquí aparecen 10 que no les pagó pensión. O aparece que los salarios que reporta en la DIAN son estos, los de la seguridad social son estos, pero los que registró en los aportes a pensiones, en los aportes a seguridad son estos. Explíquenme. Entonces, este ente de control supera nuestra capacidad. Luego viene que es el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. ¿Para qué se crea? Para prevenir lesiones, prevenir enfermedades, proteger la salud, promover la salud y la disciplina en el sistema. No me voy a entrar a detener ahí porque vamos a tener un gran tema, pero ahí sí le voy a decir algo. Si no cuidamos la salud del trabajador, nos lleva prácticamente a la cabeza, muchas veces nos ha llevado a la quiebra, al cierre empresarial. ¿Por qué? Porque un accidente de trabajo mortal, una enfermedad ocupacional o sencillamente una incapacidad por largo periodo, donde usted está obligado a pagar la incapacidad porque un juez constitucional lo obligó. Es ahí donde usted va a entender la importancia de hacer el seguimiento y control y cuidar de la salud de los trabajadores. Porque dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo hay demasiados requisitos que cumplir y no existe en Colombia ninguna excepción que le pueda favorecer al empleado. Todas son obligaciones. Si usted tiene un negocio formal o informal, legalizado o no legalizado, la normatividad le aplica lo mismo. Recuerden esto. Si usted no cumple la ley la hace cumplir. Me explico. Si usted dice, no, es que yo no me he registrado en la Cámara de Comercio, yo no soy empleador, yo no pago seguridad social, yo no pago nada. Tranquilo. Con la primera queja o con la investigación que le organiza el ministerio, por una queja, por mutuo propio, por terceros, por visita que le haga, ya él, sin existir nada, le hace cumplir la ley. Y si el trabajador lo demanda, el juez de la República le hace cumplir la ley. Y recuerde que ahora se compulsan copias entre sí. Entonces, el juez de la República, usted no pagó seguridad, le dice, UGPP, mire, este señor no está pagando seguridad social, venga y investigue. No solo lo obliga, le puede embargar todo, sino que también lo puede mandar a la casa. Y llega al ministerio y lo sanciona administrativamente y le puede cerrar el negocio. ¿Ves? ¿No es negocio? No, no es negocio. Hay que saberlo hacer. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad patronal? La que les acabo de contar. Usted responde por negligencia. ¿Y qué es negligencia? Es no cumplir la ley. Así sencillo. La ley me dice que tengo que pagar salarios y que en un accidente de trabajo yo le tenía que cuidar la salud. Me toca probar a mí, como empleador, que yo le cuidé la salud, que hubo un fenómeno, porque una cosa es prevenir, otra cosa es promocionar, pero otra cosa es tener el blindaje para que no suceda. Y yo he tenido la experiencia donde digo, pues mira, aquí está todo perfecto. Pero es que hay cosas que superan la capacidad humana, hay cosas que son irresistibles a la capacidad humana. Y es ahí donde uno tiene que probar que no fue culpable.
Pero cuando no tenemos la documentación, cuando no cumplimos las normas del sistema, cuando no, es muy difícil probar. Y la ley presume que porque no tuve, porque no cumplí la norma, soy culpable. ¿Por qué? Por negligencia. Entonces, eso nos lleva a ser responsables. ¿De quién? De los trabajadores en debilidad manifiesta. Este tema lleva 10 años de evolución. Cuando nosotros los que empezamos a tener, hablaban solo del accidente de trabajo, porque decían que solo los que se accidentaban. La Corte Constitucional lo llevó a las enfermedades comunes. De modo que hoy en día cualquier persona en situación de debilidad manifiesta, de acuerdo al artículo 53, tiene un amparo, tiene un fuero y tiene un procedimiento. Y ahí vamos a tratar que ese amparo no es absoluto. Lo que pasa es que nosotros como empleadores tenemos que cumplir. Entonces, la ley Klopatowski o la ley 361 del 97 en el artículo 10 dice, hay que pedir permiso. La Corte Suprema ha dicho reiteradamente, si ahí existe causal objetiva, no hay que pedir permiso. El ministerio tenía un documento, una circular, que decía cómo pedir los permisos para despedir. Lamentablemente la ministra de ahorita lo tumbó, lo revocó, estamos a la espera. Entonces, no es que no se pueda hacer, lo que pasa es que hay que hacerlo correctamente. No es que no se pueda hacer, lo que pasa es que hay que justificar las cosas de manera concreta y con evidencia, que ahí es donde nosotros tenemos que tener un manejo documental. Y ese es un tema que durante el desarrollo tenemos que hacer. En ese orden de ideas, hay que tener claro que la protección no es caprichosa. La protección lleva unos conceptos de la razón de ser del Estado, que como lo pueden observar, se protege la familia, se protege el niño, se protege el derecho de los ciudadanos, se protegen a las personas de la tercera edad y a todo aquel que tenga afectación física. ¿Por qué? Porque se le protege la vida, la dignidad humana, los deberes de solidaridad y trabajo. ¿Eso dónde está? En una sentencia que estudia los derechos de las personas, no de los trabajadores. Lo que pasa es que ese derecho que se le aplica a las personas protege también a los trabajadores. Ah, carajo. Por eso la sentencia reciente de la Corte que dice que también ese derecho ampara a las personas que tengan vínculos diferentes al contrato de trabajo, servicios, misionales, profesionales por honorarios, etcétera. Y todos los que las figuras contractuales que convenios de aleatorios, convenios de cooperación, todo lo que quiera inventarse, también opera. También nos toca analizar los procesos disciplinarios. Estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, ya hemos ido aprendiendo en estos últimos años, con la entrada en vigencia del debido proceso, del derecho a saber. Antiguamente todo se volvió a falta de acuerdo al criterio autoritario del empleador. Ahora no, ahora tenemos que tener, en primer lugar, unas conductas que son calificadas, que deben ser calificables. Y esas conductas deben estar perfectamente evidenciadas. Segundo, que esa evidencia tenga claridad, certeza en circunstancias de modo, tiempo y lugar. Adicionalmente a eso, tenemos que tener la capacidad y la certeza de que se le permite dar la explicación al trabajador en uso de su derecho de defensa, lo que hemos llamado el proceso disciplinario, que redunda en un citatorio, donde le explico, usted incurrió en tal conducta, que se la tengo que contar. Y darle la oportunidad para dar las explicaciones en un acta de descargos, que la tengo que agotar y decirle que él puede aportar sus evidencias, sus pruebas, para que él pueda ejercer su derecho de defensa. Porque no es por libre albedrío del empleador quien va a entrar a sacar al trabajo. Y eso nos lleva, si hacemos las cosas mal o las hacemos bien, a generar otros derechos que nos llevan a responder. Volviendo al debido proceso. Si hacemos un indebido proceso disciplinario, esperemos una sanción de un juez constitucional, del ministerio o juez ordinario. ¿Por qué? Porque hablamos de un despido sin justa causa, un despido sin el requisito, sin haber probado la evidencia, o despedimos a un trabajador en estado de debilidad manifiesta, no agotamos el permiso ante el ministerio, entonces él nos instaura ante los que estudiaron la tutela y no lo. No pagamos la seguridad social bien, hicimos una serie de maromas, situaciones, nos llega la UGPP. Por una queja X por no aportes a seguridad social, la EPS o la ARL nos pone una queja ante la superintendencia
y nos requiere. En ese orden de ideas, tenemos demasiadas entes que nos controlan y nos vigilan. Y vienen las sanciones. Las sanciones pueden ser de riesgos laborales hasta de 500 salarios mínimos, dependiendo de la condición. Y nos puede llevar hasta cierre de 120 días o cierre definitivo. Para las personas que no creen que eso pueda darse, esa es una de las dificultades que retomó el ministerio desde hace unos 8 o 10 años. Y yo, este servidor, ya conoce un caso, no en esta región, pero sí, donde el ministerio, por condición de violación a las normas de seguridad, cerró. Y ahorita se va a poner de moda con el tema de la minería. En minería va a haber varios cierres de minas por esta circunstancia, por violación a las normas de seguridad. Tenemos por accidentes que ocasiona un trabajador entre 20 y 1000 salarios mínimos legales mensuales. Por incumplimiento de normas, puede ir hasta el cierre. Ay, voy a repetir la diapositiva de veces. Por eso, en desarrollo de esta actividad, es que cuando desarrollemos el diplomado, las personas van a tener, al finalizar el mismo, un conocimiento en cómo aplicar los correctivos, cómo aplicar, diseñar, corregir, no solo el cargo, sino el puesto de trabajo. Cómo reorganizar o crear, reestructurar la planta de personal de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Porque es que, como les decía antes, a veces tenemos copiado. Realizar y diseñar un proceso de selección que es muy difícil, que son muy complejos, pero al menos vamos a saber qué necesitamos saber del trabajador para saber si es el candidato idóneo para incorporar a nuestra organización. Implementar el protocolo de incorporación. Todavía nos sancionan y nos llaman y nos piden las competencias y cómo ingresó o no ingresó el trabajador por vía tutela. Ya se puso de moda cuando quedan los juegos de selección y no quedaron 3 y se escogió uno, nos llegan 2 tutelas y dígame por qué no me escogió a mí. Y uno dice, no, pues es que el otro era mejor. Dígame por qué decidió que el otro era mejor si yo no tengo como un protocolo. Cuando nos llega, a los que nos ha tocado eso, incluso que decirle yo, pero es que si solo había una vacante, tocaba escoger uno de los 3. Y yo he tenido jueces, conozco casos de jueces de tutela, donde han tutelado el derecho. Explíquele por qué no lo escogió. Yo le dije, por no tener un protocolo, por no definir que el hecho que se haya presentado no significa que será seleccionado y que es un acto discrecional del empleador contratarlo. Evaluar puestos, actualizar perfiles, identificar y evaluar de manera correcta y acreditar las competencias. Tener claros los factores que debo tener al momento de definir la remuneración como salario, al igual que los incentivos. Saber qué entidades del Estado son las que nos van a controlar y vigilar y qué actividades son las que nos vigilan. Por ejemplo, en el sector de ingeniería todo el mundo habla y digo, y no se les olvide que ahora nos vigila y nos controla el COMNI. ¡A carajo! Y no falta que ahorita se sigan organizando como los contadores que tienen colegio de contadores y todo el tema que viene de profesionalización de las actividades y los actos y los oficios, que nos pongan, que exijamos el registro, por ejemplo. Pero los ingenieros ya ahorita, cuando usted trabaja en el sector construcción, desde el maestro oficial, auxiliar de ingeniería, tiene que registrarse en el COMNI. Si no, va a tener dificultades con dicha entidad. Identificar qué puedo descontar y qué no puedo descontar del salario. Cómo responder los requerimientos que nos hagan los entes de control gubernamentales. Sobre todo cuando se formulen sobre obligaciones que debemos cumplir como empleadores.
cómo calificar una conducta y cómo reglamentar la conducta, porque es que a veces la reglamentamos mal. Decimos, prohibido beber o ingerir bebidas alcohólicas. Entonces resulta que todas las bebidas que emborrachan no son alcohólicas. Hay otras que son bebidas embriagantes. Entonces uno tiene que buscar contextos o palabras que nos den un contexto más general, medible y evaluable. O prohibido utilizar los implementos de la oficina para actividades personales. ¿Y qué son las actividades personales? Recientemente escuché yo una queja de una trabajadora que apagaba el celular empresarial en los horarios de los trabajos. Y yo decía, sí, claro, lo puede hacer porque si termina la jornada puede apagar el celular. ¿Cierto? La pregunta es, si yo le digo que no lo puede apagar, pero que no conteste los mensajes, ¿lo puede hacer? Sí, también lo puede hacer. Porque le estoy diciendo, no, no lo apague. Porque yo necesito darle instrucciones que necesito que las tenga en el celular para cuando vuelva a incorporar su trabajo, las lea. No me las conteste, no está trabajando. Solo que necesito que quede ahí la instrucción. Ah, eso sí lo puede hacer, pero tengo que dejarlo por escrito. Para dejarle saber, no está obligada a contestarme. Ah, caramba. ¿Por qué? Porque está en su periodo de descanso y es mi obligación respetarle ese derecho. Porque la tecnología nos lleva a dejar claras las actuaciones. Y ahorita que se puso de moda el trabajo a domicilio y el teletrabajo, hemos roto muchos paradigmas, pero nos estamos siguiendo al exceso de estas nuevas figuras laborales que son muy eficientes, muy oportunas, pero que a veces los empresarios, los empleadores, no dimensionamos nuestras nuevas condiciones y nuestros nuevos deberes y obligaciones como fuentes de actividades o puestos de trabajo más asequibles. En este orden de ideas, al terminar el diplomado, pues vamos a tener unos conceptos renovados, ajustados, adecuados a nuestras nuevas necesidades. Con los nuevos conceptos, con los nuevos criterios, ya sea de las postulaciones jurisprudenciales, de las nuevas normas que rigen el derecho laboral, o sencillamente de la reglamentación que ha tenido que desprenderse de las nuevas formas de administrar talento humano. En ese orden de ideas, solo me queda darles las gracias, pedirles excusas porque me extendí un poquito debido a que pues, quería abarcar todos los ítems del diplomado para que tuviesen una noción mucho más generalizada, mucho más enriquecedora y que sepan que los esperamos para compartir de manera presencial y enriquecernos mutuamente con las experiencias de ustedes y los conocimientos míos y generar un desarrollo por nuestra hermosa región. Generar y dar crecimiento para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, que es la única forma que nos lleva a una sociedad en paz y tranquila. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus inquietudes. Doctor William, muchísimas gracias. En nombre de FENALCO, de la Tecnológica del Oriente, queremos agradecerle por su disertación, por el aporte y los conocimientos que hoy nos está compartiendo. No sé si hay alguna pregunta. Como les había indicado al comienzo de la webinar, nosotros vía correo electrónico les estaremos haciendo llegar la presentación, el link de la grabación del día de hoy y al mismo tiempo una información complementaria. Muchísimas gracias, doctor William. No sé si alguno de los asistentes tenga una pregunta, una inquietud y estamos atentos. Doctor, en el chat hay preguntas. Perfecto, qué pena que no había revisado. Se revisó Angélica R. Actualmente en el RIT, ¿hasta qué punto hoy debo colocar el título de faltas graves? ¿Aún puedo calificarlas graves, leves? Angélica, claro, es muy importante que en el reglamento interno de trabajo se
no solo se reglamenten y se establezcan cuáles son las conductas que van a ser calificadas como faltas. No se olvide que si usted no las califica, después no puede darles esa connotación en otro documento, porque el único documento donde usted puede calificar las conductas son en el reglamento interno de trabajo o en el contrato, o en su defecto en el contrato de trabajo. Yo, ¿qué sugiero? En primer lugar, se debe calificar, establecer la conducta como leve o grave, y sobre todo, y muy importante, calificar el por qué se califica como leve y el por qué se califica como grave. Recuerde que recientemente hubo una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que decía que no podía el empleador inventarse causales, calificarlas, si no había una razón de un porqué de esa calificación. Entonces, ahorita nos llevan a decir el impacto económico, ambiente laboral, y prácticamente enmarcarlas dentro de las 15 causales que trae el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Es muy importante dejarlo ahí en el reglamento. Espero con esto haber respondido su inquietud. Ok, doctor, Perfecto. hay otra de ella misma. Para todo el tema de uso de teléfono, ¿la empresa debe entregar un móvil con línea empresarial? ¿Pagar el plan? A veces el trabajador usa el mismo móvil personal. Yo personalmente no soy extremista. El tema aquí vamos a dos puntos muy importantes. Información sensible de la empresa. Cuando yo tengo trabajadores de cierto nivel, donde va a manejar información de la empresa, que yo voy a calificar como información confidencial, por sugerencia de manejo y cuidado de la información, le digo, es mejor que dé los móviles y le restrinja el uso al móvil. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a poder alegar la conducta de información confidencial. Pero si yo le digo, no se preocupe, utilice su móvil para actividades propias de la empresa, en primer lugar, incurro en dos errores. El móvil es el personal. Y segundo, no puedo alegar la condición de reserva de confidencialidad de la información. Para poder alegar esa información o alegar eso, yo tengo que generar un incentivo, porque es que yo no puedo hacer uso de una herramienta, de un elemento de trabajo propio del trabajador para obtener un beneficio. Entonces, para mí sí está obligado. Si lo va a exigir como un mecanismo de comunicación para actividades laborales, no para decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué tal cosa? Yo le digo, ahí no, ahí simplemente estamos contactando al trabajador como si estuviéramos llamándolo al teléfono y decirle, oiga, lamentablemente no llegó a trabajar o nos enteramos que se accidentó. Como si yo, ahí no es, ahí estamos cumpliendo una actividad. Pero si yo constantemente le digo, váyase para tal lado, es que coja esto, por favor tráigame acá, necesito esto, o vaya, ya son conversaciones laborales, ahí ya está descontextualizando el celular, ¿cierto? O lléneme esta estadística con el WhatsApp, yo no sé qué, ya está descontextualizando, y ahí podríamos hablar más por el manejo de la información que por el uso del tema de herramienta tecnológica que pueda afectar al trabajador. Yo personalmente soy de los que digo que el celular del trabajador es del trabajador y solo se contacta para actividades que sean básicas del trabajo. Si él debe trabajar y se tiene que utilizar un medio como celular, la empresa debe darle, porque él tiene un nivel donde va a manejar información. Contactos con clientes míos, manejos de la información oficial de la empresa, debe darlo la empresa. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una última pregunta de Cristian. Dice, buenas noches, doctor. Cuando un juez de la República reconoce solo un contrato realidad por una tercerización laboral, ¿cómo se puede proceder para iniciar una vigilancia ante la UGPP por el no pago de la seguridad social? Bueno, reconocida la relación laboral, lo primero que no necesita acudir a la UGPP. ¿Para qué?
eso sería generar un doble daño. Yo personalmente le diría, el juez ya condenó, el juez ya reconoció la relación laboral, el juez en la sentencia debió haber ordenado el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones. Ah, si el juez lo ordenó y él no lo ha cumplido, pídale al juez laboral que se cumpla la condena. Los jueces son muy juiciosos, al menos los que yo he conocido en todo el país, son muy juiciosos en hacer cumplir sus fallos porque son estrictos. Pero supongamos el ejemplo de que este juez no le para bolas al trabajador y no le responde ni se pronuncia sobre las peticiones. Ahí sí, simplemente coge la sentencia, hace un escritico, pone los datos del empleador, pone los datos del trabajador, se mete a la página de la UFP, busca el ítem quejas o PQRs, envía eso y tranquilo que la UFPP en par meses ya está iniciando la investigación administrativa y emprendiendo los requerimientos formales, inquisitivos. No sé si conocen el concepto. Cuando usted le dice procedimientos administrativos inquisitivos, son que no tienen discusión. O sea, la UGPP le dice, le doy 3 días para pagar y son 3 días. Y si no paga, inicia el trámite para cobrarle el dinero mediante un acto administrativo que le genera una obligación por el monto que ellos han calificado, le genera unos intereses por el monto y le genera una sanción por no haber cumplido el fallo. O sea, la UFP es más onerosa que la misma DIAN al momento de establecer multas. Por eso es muy importante no vulnerar este derecho a los trabajadores. Y si uno es responsable ante un juicio, es una de las primeras obligaciones que debe entrar a cubrir porque no es conveniente llegar a esa instancia. No sé si con esto le pude colaborar a Cristian. Doctor, tenemos otras 2 preguntas, no sé si aún tenemos tiempo. Sí, no, con gusto. Sí, yo estoy disponible para lo que ustedes necesiten. Okay. Urián, buenas noches. ¿En un aumento salarial puede venir ajustado con base en los resultados de evaluaciones de competencias? A ver, los incrementos salariales son al libre albedrío. En este año estuvo de moda ese tema. ¿Por qué? Porque la tesis de la Corte es diferente a la tesis de la Corte Suprema de Justicia y tristemente la legislación laboral no se pronuncia. Guarda un silencio sepulcral. Ya es hora que el legislador se pronuncie sobre ese tema. Pero ¿qué pasa? En el sector privado hay empresas que hacen calificación de resultado o de ítem de productividad. Si esa connotación está pactada dentro del plan de trabajo, dentro del contrato de trabajo, en documento anexo, es válido. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque según la tesis de la Corte Suprema de Justicia, el empleador es libre de hacer los incrementos salariales en las proporciones que no afecten el desarrollo y el crecimiento del salario. ¿Qué quiere decir eso? Sube el porcentaje que quiere, siempre y cuando ese salario sea superior al salario mínimo. La Corte Constitucional dice otra cosa. La Corte Constitucional dice, no señor, el salario no puede ser inferior al valor adquisitivo, no puede perder valor adquisitivo, por lo tanto, debe subirse al término de la inflación o el IPC. Pero resulta que no hay una postura. Entonces, cuando uno es empleador, ¿uno qué hace? Uno dice, venga, subamos los salarios en proporciones que las personas se sientan y no afecten el ambiente laboral. Concluyendo la pregunta, si usted pactó unos ítems que son calificables para darle un porcentaje de incremento, es válido siempre y cuando esté pactado con anterioridad. Me explico, exista documento anterior, no posterior, es anterior, ya sea contrato de trabajo, documento aparte o en el plan de remuneración de la empresa, en el documento de la empresa.
Creo que con esto le respondí la inquietud. La siguiente. Sí. Buenas noches. Tengo Yorelidis. Buenas noches. Tengo una pregunta. Cuando a un trabajador le dan las vacaciones y se las cancelan, ¿el tiempo que está de vacaciones se las paga? La persona que me pregunta, es que las vacaciones son lo que le pagan. Todos tenemos un concepto equivocado, a veces un poco por culpa de nosotros los abogados. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones es que le pago un tiempo para que usted se esté en su casa. ¿Cuál fue el problema del legislador? Que dijo, págase las anticipadas. ¿Cómo así? El día 0 de sus vacaciones, el empleador le paga el salario y lo correspondiente a su periodo de vacaciones de forma anticipada. Usted se va a vacaciones y se fue con los 15 días que fue a disfrutarse pagos. Cuando usted llega de vacaciones, pues no recibe sueldo en su quincena o recibe su mesada por los 30 días disminuida porque solo le pagan 15, porque los otros 15 ya se los pagaron de manera anticipada. Por lo tanto, si usted sale a descansar, lo normal es que le hayan pagado anticipadamente. ¿Cuál es el error que cometen los empleadores? Que le pagan las vacaciones y lo dejan trabajando. Ahí sí está cometiendo, primero, una arbitrariedad jurídica. Está teniendo una conducta negativa en la administración del talento humano, porque las vacaciones es un derecho obligatorio y el derecho al descanso no permite vulneración. Así el empleado quiera, así el trabajador me diga, yo quiero. No, señora, usted se va mínimo sus 15 días. Que tiene una connotación importante en la empresa y puedo negociar que se vaya a descansar 8 y me trabaje 7. Eso sí lo puede hacer porque la ley me lo permite. Pero mínimo tiene que descansar 8 días de los 7, de los 15 de vacaciones. Eso es otro tema absolutamente diferente. Espero con esto haberle resuelto la inquietud. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Las vacaciones son 15 días hábiles, pero hay empresas que dan los 15 días calendario. Ahí puede quejarse ante la UGPP. A ver, no. Las vacaciones son 15 días. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay terminación de la relación laboral, el contrato termina, pongamos de ejemplo el mes de diciembre. 22 de diciembre hubo carta de terminación y pago. Como la relación terminó, se le pagan 15 días, como dice la norma. 15 días calendario, se le pagan, tome sus vacaciones, tome sus cesantías, tome sus primas, tome, etcétera, los demás derechos, su salario, se fue porque la relación terminó. Eso es lo que llamamos liquidación. Ahora bien, no, la relación no terminó. La relación continúa, yo cumplí mi ciclo. ¿Cuántos días descanso? Pues 15 días hábiles. ¿Cuánto me pagan? Los 15 días hábiles, que se convierten en 28, en 18, 17, 20, dependiendo del periodo de vacaciones. Hay una anécdota, casi todo el mundo pide vacaciones en junio, porque es que junio es un mes que tiene 3 festivos. Y súmele el domingo a 3 festivos, son otros 3 domingos, son 6 días de más. Y súmele 15 días hábiles, son 21 días y a veces llegan hasta 23 días de vacaciones. Entonces, eso sí se deben pagar hábiles, porque incluyen todo el periodo. Esa es la diferencia entre días calendario y días hábiles. Es simplemente lo que causa la obligación de pagar. Uno lo causa la terminación del contrato, la otra haber cumplido el periodo para entrar a disfrutar sus vacaciones. Doctor, pero los días de vacaciones son hábiles y no calendario. Yo me voy a descansar 15 días hábiles, pero la empresa me dice, no, usted inicia hoy y termina tal día, pero lo que hacen es contar días calendario y no días hábiles. El No, reglamento ahí sí dice hay que un son error. días. No, ahí sí hay un error. Si usted ahí ¿En dónde puede quejarse? Ellos se pregunta, ¿puede quejarse ante la UGPP por no, esta razón? Ministerio del Trabajo. Ministerio de Trabajo. La UGPP no es competente para eso. Es Ministerio del Trabajo.
Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sandra, cuando un empleado laborando se gana un viaje por buen trabajador, pero él renuncia antes de que se lo den, él lo reclama, pero la empresa dice que ya no se lo dan porque ya no trabaja en la empresa. ¿Qué se puede hacer? A ver, es un tema curioso, pero muy común. Cuando se establece el plan de incentivos, se tienen que establecer no solo los requisitos para ganarse el beneficio, el premio, el bono, como lo queramos llamar, y también se debe reglamentar cómo lo puede perder. Si no lo está reglamentado, o si ni siquiera se contempló la posibilidad de que lo pueda perder, y si tampoco se condicionó a la continuidad laboral y el beneficio se lo ganó en vigencia de la relación laboral, el beneficio lo adquirió. El trabajador tiene todo el derecho de exigir el cumplimiento. Ahora bien, si dentro del plazo establecido, por decir algo, para los trabajadores que cumplan las metas en el mes de febrero, tienen derecho a un viaje que se pagará en el mes de junio a la costa, a Cartagena, y no se dijo más, ahí está el florero de Llorente. ¿Por qué? Porque la condición se va a cumplir después de la relación laboral. Y el empleador puede decir, no, pues que no está vigente, ya perdió el premio. Y yo digo, ¿lo reglamentaron? ¿En el plan de incentivos dijeron que no? Personalmente le digo yo, si no se reglamentó eso, puede reclamarlo. ¿Por qué? Porque no se reglamentó, no hubo esa condición. Tampoco se estableció como exigir el requisito de que para disfrutarlo tenía que estar vinculado a la empresa. Entonces, ante esas dos omisiones, el trabajador tendría el derecho a reclamarlo. Ahora bien, y es algo importante, si se condicionó el premio siempre y cuando los beneficios sean del mismo mes y él no los cumplió, ahí no podría reclamar. Explico. Tiene que reclamarlo. Lo que pasa con las licencias de paternidad, que tienen que entregar los registros civiles de los 30 días siguientes al nacimiento del bebé. ¿Qué pasa si lo entregó el día 32? Pues ya perdió la licencia, porque la norma es clara, tiene 30 días para pedirla el derecho. No para disfrutarla, sino para pedir y acreditar el derecho. Aquí pasa lo mismo. Si él tenía que haber tramitado, llenado, no sé qué, antes de, y no lo hizo, y se fue, perdió el derecho. ¿Por qué? Porque no cumplió el otro requisito que era tramitarlo. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Esos tres aspectos. Para mi caso, si es el típico caso que ellos se ganó, a los que cumplan metas de febrero se ganaron un viaje y no hay ningún acondicionamiento, no hay nada, ni dicen nada, tiene el derecho a reclamarlo. No solo a que le paguen el viaje, volverle una prestación para exigirlo vía judicial. Y eso ya es más grave el tema. No una prestación social, una prestación a cargo del empleador, una prestación económica, que también están contempladas en el Código Administrativo del Trabajo. Siguiente pregunta. ¿El trabajador tiene un tiempo límite para informar cuándo desea tomar sus vacaciones? ¿O la empresa se las da directamente así el trabajador quiera o no? Bueno, ahí el tema de las vacaciones siempre va a ser un florero de Llorente. ¿Por qué? El trabajador es quien debe pedir las vacaciones. Y la empresa es la que decide cuándo se las toma. ¿Sí me hago entender? ¿Quién es el obligado a pedir las vacaciones? El trabajador. La empresa está obligada a conceder el derecho, pero ella determina cuándo. Entonces, ahí es donde viene el rifirrafe. Yo digo sí, yo digo no, yo digo sí, yo digo no. ¿El tema cuál es? Que siempre tiene que haber una coordinación y tiene que haber una congruencia al momento de definir los periodos de vacaciones. ¿Por qué? Porque si la empresa es organizada, debe haber un cronograma para disfrute de vacaciones
Y ha puesto la empresa unas fechas bastante perentorias para ir armando el cronograma y no afectar la producción. Porque algo que los trabajadores no han entendido es que las vacaciones es un derecho y es una garantía de ley con protección constitucional, pero que tiene una condición a no afectar la producción o la actividad económica de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? El trabajador las tiene que pedir y la empresa determina cuándo las concede. Por eso muchas empresas han establecido un cronograma de vacaciones con el propósito de evitar cualquier tipo de conflictos. Si la empresa se niega, ¿cierto? En reiteradas ocasiones, ahí sí le está vulnerando el derecho. Pero si la negación es caprichosa y no justificada, ahí sí vulnera el derecho. Pero si es que el trabajador no las pide dentro del tiempo que esta empresa ha establecido, o las pide de manera sorpresiva, de un momento a otro, la empresa le puede decir, no, señor, no le doy las vacaciones. Espéreme, o se las puedo dar para tal día. Porque es ella la que está facultada para concederlas. Con eso espero haber dado la respuesta. Ok, sí, señor, muchas gracias. No hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Doctor William, a todos los asistentes, a la doctora Lady Cala de FENALCO y a todos, ingeniera Cruz, muchísimas gracias por el apoyo tecnológico en el día de hoy. A todos queremos agradecerles su participación activa en este webinar. Les estaremos haciendo llegar la información complementaria a sus correos electrónicos. Quienes no han diligenciado la encuesta que está en el chat de esta reunión, les agradecemos poderla diligenciar. Lady, palabras de cierre. No, muchísimas gracias al doctor William, espectacular entrenamiento, quedamos, mejor dicho, súper a la expectativa de lo que se viene. Realmente estos espacios son bastante poderosos, digo yo realmente, porque parte del ejercicio de lo que el doctor William estaba hablando, lo vemos a diario en nuestras organizaciones. Y pues qué más que todo lo que usted nos está hablando que lo podemos aplicar en nuestras empresas. Entonces, muchas gracias al doctor William, muchas gracias doctor Jorge por invitarnos a FENALCO a unirnos y hacer en alianza este webinar. Y de paso, pues acá como pueden ver en pantalla, tenemos ya proyectado lo que se viene con este diplomado que está próximo a realizarse. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas pues que se conectaron, que se quedaron hasta el final, porque parte del éxito también es qué acogida tiene y sorprendida realmente que todos se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias realmente y que tengan una feliz noche. Lo mismo, doctor William, y a todos los participantes, de verdad que muchísimas gracias, Dios los bendiga y una feliz noche. Lo mismo, muchísimas gracias por la deferencia y con mucho gusto cuenten conmigo. Mil gracias. Muy formal, feliz noche.